¿Me confirman si observan la pantalla, por favor? La presentación. Sí, señora, sí, señora. Sí, señora. Buenas Sí, señora. Bueno, Buenas muy noches, buenas sí, señora. noches. Bienvenidos todos a la segunda web conference del curso Formulación Integral de Proyectos. Quien les habla, Flor Manuela Ariza Molina, directora de curso. En esta oportunidad vamos a tener la participación de nuestro tutor, el doctor John Anderson Franco. Para no estar yo hablando simplemente y tener pues la participación de otro docente. En esta oportunidad nos encontramos en la construcción de la fase 3, denominada Estudio de Mercado y Técnico del Proyecto. Esta fase 3 corresponde a la unidad 2 del curso. Tiene una valoración de 125 puntos, es colaborativa, van a seguir trabajando o la van a construir con el mismo proyecto que eligieron en la fase 2. Inició el 21 de marzo y cierra el 17 de abril. A hoy nos faltan 13 días para la entrega de esta fase 3. Entonces los invitamos a realizar sus aportes de forma oportuna y pertinente. También a invitar a sus compañeros, a los que no han ingresado a este encuentro hasta el momento, que pues se reintegren y puedan realizar esos aportes oportunos para que nosotros podamos realimentar también de forma oportuna, hacer recomendaciones, sugerencias, etcétera. Esta actividad colaborativa, tomé esta información como siempre de la guía. Lo primero es revisar las referencias bibliográficas de la unidad 2, así como también revisar el material de apoyo que se compartió en el foro de noticias del curso, por correo interno y en el mismo foro de la construcción de la fase 3. Aquí, como punto 2, van a construir la matriz del estudio de mercado para el proyecto de inversión, donde encuentran lo que tiene que ver con la estructura del mercado, el producto, el cliente, la demanda, la oferta, el precio, la cadena de distribución, estrategia de comercialización, planeación de ventas y el mercado de insumos o de materias primas. Para ello los invitamos en la misma carpeta, en el curso, en la misma carpeta donde está alojada la guía de actividades. Ustedes encuentran un archivo en formato Word denominado Anexo 1, Matriz Estudio de Mercado para el Proyecto de Inversión. En esa matriz es donde van a diligenciar todo lo concerniente al estudio de mercado. Una vez ya de forma colaborativa hayan construido ese estudio de mercado en la matriz, entonces van a presentar los resultados de los posibles riesgos que se pueden reducir en el proyecto. Asimismo, van a construir el estudio técnico de ese proyecto de inversión elegido, donde van a diseñar una matriz de macro y micro localización y van a enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se ubicará el proyecto. Aquí se les deja este enlace que es bastante completo para que ustedes puedan diseñar esa matriz de macro y micro localización. Asimismo, deben construir el tamaño, la ingeniería del proyecto en lo que tiene que ver con el proceso de producción, distribución y diseño de la planta física y la selección de lo que tiene que ver con maquinarias, obras físicas, mano de obra, materia prima, materiales, otros insumos, y lo que tiene que ver con la organización en lo que respecta a la estructura organizacional. Primero, deben construir el estudio de mercado, porque del estudio de mercado deben tener en cuenta muchos aspectos para construir el estudio técnico. Esto va como en orden, ¿no? Y una vez ya hayan construido el estudio técnico, entonces deben presentar un informe donde se compruebe que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del proyecto en estudio. En el material de apoyo que se les ha compartido, los invitamos, allí hay un video de cómo deben presentar, o es una recomendación, ¿no?
de cómo sería el posible informe donde se compruebe que existe la viabilidad técnica del proyecto. Entonces los invitamos, remítanse ese material de apoyo para que puedan revisar esos enlaces que están allí. Hay unos videos que tienen que ver con el estudio técnico y el estudio de mercado y el estudio técnico, pero también encuentran ese video, ese enlace con lo de la recomendación sobre ese informe que deben presentar al final. Aquí pues invitamos entonces al doctor John Anderson Franco para que pueda explicarles y orientarlos en lo que tiene que ver con el estudio de mercado. Adelante, profe. Un cordial saludo, estimada doctora Flor Manuela, a los demás compañeros de la red de curso, tutores y, por supuesto, a nuestros respetados estudiantes de la especialización. Bueno, como bien lo decía nuestra directora, este paso consiste en presentar dos elementos, dos aspectos. El primero, el estudio de mercado, y el segundo, el estudio técnico. He visto, particularmente pues en los grupos que tengo a cargo, una situación que ya pues a mis grupos la he manifestado, sin embargo la quiero compartir aquí con ustedes porque entiendo que posiblemente en otros grupos también pueda suceder. Se ha creado una confusión debido a que en la plataforma pues está la guía de la actividad y está la matriz, el anexo número 1 que corresponde al estudio de mercado. Entonces algunos grupos han considerado que únicamente diligenciando la matriz 1 ya están dando cumplimiento a toda la actividad. Evidentemente, pues eso le sucede a quienes no han leído la guía con detenimiento. Entonces, por favor, ténganlo muy presente. Diligenciar el anexo 1, la matriz de estudio de mercado, les permite cumplir únicamente con el primer elemento del trabajo, que es el estudio de mercado, que es al cual yo me voy a referir. Pero luego de terminar el estudio de mercado, tienen que también tener presente que han de hacer el estudio técnico. Entonces, aquellos grupos que ya están distribuyendo responsabilidades y estableciendo una planeación, un cronograma con responsabilidades y fechas de entrega, pues tengan presente que también deben planear el desarrollo del estudio técnico y si no, cuando se percaten, de pronto ya están muy sobre el tiempo. Muy importante lo que nos acaba de decir la doctora Flor Manuela. No puede uno pensar en hacer un estudio técnico que sea medianamente consistente o coherente si no tiene datos, si no tiene conocimiento del mercado en el que se va a desenvolver el proyecto. Es decir, si no tiene claro quién es su cliente, si no tiene claro quién es su competencia, si no tiene claro cuáles son sus costos de producción, cuál es el precio, cuál es el volumen de mercado al que usted le podría apuntar en términos realistas, ¿no? Entonces, para eso se requiere hacer primero un estudio de mercado, ¿no? Fíjense que nosotros en el paso anterior, con la aplicación del ciclo Deming, pues hacíamos un proceso de planear, de tener claro qué queríamos hacer, cuál era esa visión del proyecto, esos objetivos que nos íbamos a plantear, y pues establecíamos unas acciones para implementar el proyecto dentro de esos objetivos específicos, ¿verdad? Y dentro de esos objetivos, pues estaba realizar un estudio de mercado. En la gran mayoría de casos, los grupos identificaron, oiga, pues toca hacer como un estudio técnico, un estudio de mercado, luego un estudio financiero para validar esa factibilidad del proyecto y pues poderlo implementar, poderlo poner en marcha. Entonces, fíjense que en este paso 3 estamos en la gran mayoría de casos de los proyectos cumpliendo con alguno de esos objetivos específicos que nos planteamos en el paso anterior. Conocer el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué es un mercado? Hoy en día no se necesita que sea un lugar físico necesariamente. Hoy en día un mercado, pues, evidentemente puede ser un mercado virtual donde no hay presencia física de quienes confluyen en él, ¿no? Es decir, puede haber un sitio físico, algo parecido a lo que tenemos en mente y en la imagen que nos están proyectando ahí, o puede ser un lugar virtual por internet o por alguna plataforma, algún marketplace donde suceda lo mismo, ¿no? Hay una confluencia de actores, personas naturales o jurídicas, dice aquí,
que tienen necesidades, deseos, expectativas, gustos, preferencias por algún tipo de producto o servicio, ¿sí? Habrá otras que tienen la posibilidad de ofrecerlo, la capacidad de ofrecerlo y ponerlos a disposición de quienes lo necesitan, ¿cierto? Evidentemente, pues desde la microeconomía hay todo un análisis de la teoría de la oferta y la demanda que nos explica cómo esas fuerzas que confluyen en el mercado a través de oferentes y demandantes y la competencia que se presenta, pues permite que, aunque los oferentes quieran vender caro y aunque los demandantes quieran comprar barato, pues llega un momento en que ambos se ponen de acuerdo. Es decir, hay un momento en el que las condiciones del mercado favorecen a ambas partes y tanto oferentes como demandantes están de acuerdo en el precio que se establece, dadas unas condiciones de calidad, unas características, unos gustos y todas las demás aspectos que acabo de mencionar, ¿no? Pero entonces en este lugar, en el mercado físico virtual, la oferta y la demanda son quienes determinan los productos y los servicios que son intercambiados. Acá dice que por dinero físico o virtual, bueno, pues la manera en que se manifiesta el dinero, pues es irrelevante. Lo importante es que se realiza la transacción y hay un intercambio de moneda, en donde tanto oferentes como demandantes pues cumplen con las expectativas, ¿sí? Los mercados tienen una característica, o el mercado, si lo hablamos como un término general, pues tiene unas características, ¿sí? Están determinados por necesidades y deseos de quienes demandan productos o servicios, pero también estarán determinados por su ubicación geográfica, por donde se encuentren ubicados. Eso implica tener presente aspectos de clima, aspectos de idiosincrasia de los participantes, aspectos, pues, si estamos hablando de una zona rural o urbana, ¿sí? Pues eso hará que el mercado tenga unas características diferentes, ¿sí? También por los tipos que quieran, por el tipo de oferentes y demandantes que haya, por su grado de competencia, porque no todos los mercados tienen el mismo grado de competencia. Hay mercados en donde podemos hablar de una competencia perfecta, donde hay muchos oferentes y muchos compradores y la información, no es la misma para todos, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de los precios, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de la oferta y entonces pues en una competencia perfecta operan libremente la oferta y la demanda determinando ese punto de equilibrio, ese precio de venta. Pero hay otros mercados en donde la competencia es imperfecta, donde no hay competencia básicamente, al cual pues le llamamos monopolio, o donde hay poca competencia, donde hay unos pocos oferentes que tienen la posibilidad de establecer un precio artificial. A ese se le conoce como un oligopolio. También se pueden casos muy especiales, muy particulares, donde haya varios oferentes, pero que haya muy pocos demandantes. O sea, que haya un solo demandante o unos pocos demandantes que tengan también como ese poder de negociación y de imponer un precio, dado que son los únicos en disposición de comprar ese tipo de bien. Entonces, a eso se le llama monopsonio, ¿sí? Pero, en términos generales, para lo que nos atañe a nosotros en este paso, considero que la gran mayoría de productos, de proyectos, perdón, pues en los grupos que tengo a cargo, considero pues que podríamos hablar de un mercado de competencia perfecta, donde hay muchos, o en todo caso varios oferentes y muchos demandantes. De todas maneras, eso hará parte del estudio de mercado, que ustedes logren determinar si su mercado se desempeña en un mercado de competencia perfecta o es un oligopolio o es un monopolio o es un monopsonio. Y en ese sentido, pues ahí se puede llegar a conclusiones. ¿Qué tan fácil podrá ser permear ese mercado? ¿Qué tan fácil podrá ser ingresar y mantenerse en un mercado de esas características? La siguiente, doctora Flor Manuela, si está amable. Bueno, entonces, ¿cómo hace uno para saber la factibilidad de su proyecto en términos del mercado en el que potencialmente se va a desenvolver, ¿no? Hay que hacer un análisis de las condiciones del mercado específicas, ¿sí? A eso se le llama, por lo general, estudio de mercado, pero para poder hacer un estudio de mercado, pues hay que hacer investigación de mercado.
Esa investigación pues puede estar basada en fuentes primarias, si es que se tiene la posibilidad pues de realizar un estudio, de hacer encuestas, de aplicar entrevistas, de hacer trabajo de campo. Pero pues también se puede hacer investigación de mercados con base en información secundaria, con información de estudios previos, de publicaciones, de noticias, de estadísticas que ya existan. Se puede hacer también un estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado consiste en conocer aspectos claves del mercado donde se desarrollará el proyecto, mediante el uso de un conjunto de técnicas. ¿Qué buscamos con el estudio de mercado? Estimar la cantidad de producto que se debe producir. Y aquí, pues, para eso, la recomendación que yo le he venido dando a los grupos que tengo a cargo es, no nos podemos quedar en análisis generales, ni en opiniones o en hipótesis, sino que todo lo que logremos investigar del mercado, pues lo tenemos que tratar de aterrizar en datos concretos, en cifras, en estadísticas, en porcentajes, que nos permitan luego pues llegar a conclusiones y que seguramente esos datos van a ser el insumo tanto para el estudio técnico como para el estudio financiero, que es el paso siguiente. Entonces, cuando se habla de estimar la cantidad de producto que se debe producir, estamos hablando del tamaño del mercado. O sea, de acuerdo a la demanda que hay en el mercado, ¿cuál es la cantidad necesaria de producto en el mercado para satisfacer esa demanda? No necesariamente que nosotros tengamos que producirla como empresa o un proyecto, sino dentro del mercado, ¿cuál es la demanda que existe? ¿Sí? La cantidad de unidades necesarias para satisfacer la demanda. Y ya luego analizaremos dentro de esa cantidad necesaria en qué porcentaje podríamos participar nosotros. En el 5%, en el 1%, en el 30%, pues dependerá, ¿no? Pero es importante sí tener en la mente el dato de cuál es el tamaño del mercado, ¿sí? Entonces, para eso, el estudio de mercado nos permite estimar la cantidad de producto que se debe producir en un periodo de tiempo y vender para satisfacer esa demanda. También nos interesa, además de saber la cantidad que se requiere en el mercado, cuáles son las características que debe tener el producto, de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los gustos del cliente, ¿sí? Del demandante, de aquel que va finalmente a comprar o a solicitar el producto en el mercado. Entonces, una cosa es determinar la cantidad, pero otra cosa es el determinar qué quiere el cliente, las características del producto que quiere el cliente. Es lo que le debemos ofrecer de acuerdo con sus necesidades, deseos, expectativas. También pues tener claro, luego del estudio de mercado, cuál es el precio adecuado, ¿sí? En un mercado de competencia perfecta, pues el precio fluctuará de acuerdo al punto de equilibrio que determine la oferta y la demanda, pero sí se puede. Si yo quiero ingresar a un mercado, pues tengo que tener al menos una información general de cuál es el precio actual o cuál es el precio promedio durante el año, si es que el precio va cambiando de acuerdo a la estacionalidad del año. Eso también se logra identificar a partir del estudio de mercado. Si hay meses en que el precio sube, pero luego meses en que el precio baja, pues eso también hace parte de lo que debo yo identificar a partir de mi estudio de mercado, ¿sí? Y también, fíjense que el estudio de mercado me permitirá conocer quiénes son mis competidores y cuáles son sus características. Y no se habla solamente de competidores actuales, sino también de posiblemente competidores futuros. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi competencia? Y competencia no es únicamente aquel que produzca lo mismo que yo pienso producir, sino aquel que produzca una serie de productos que puedan ser sustitutos de lo que yo produzco, ¿sí? La competencia no es solamente el que produce lo mismo, sino el que produce algo que sustituye lo que yo produzco, ¿sí? Ahí entra pues la clasificación de lo que son bienes sustitutos, también bienes complementarios. El análisis de bienes complementarios pues haría parte de lo que luego vamos a determinar como parte de la cadena de suministro, ¿no? Yo creo que termino, no me demoro mucho acá en estas, son pocos slides en la presentación, Ronald. Antes de pasar a explicar la matriz, y si quieres, termino los slides y ya escucho las preguntas con mucho gusto. Bien. Entonces,
Ya sabemos qué es un mercado, cuáles son las características del mercado, qué es un estudio de mercado. Vamos a dejar aquí plasmado cuáles son los objetivos de hacer entonces el estudio de mercado. ¿Para qué? Ahorita vamos a darnos cuenta que en la plantilla, en la matriz, en el anexo 1 que debemos registrar, pues la matriz inicia diciéndome cuál es el objetivo de hacer este estudio de mercado. O sea, usted para qué quiere hacer este estudio de mercado. Hay grupos pues que lo han logrado plasmar en una frase concreta o en un párrafo corto. Hay grupos que le han dedicado demasiada energía y demasiado análisis a redactar los objetivos del estudio de mercado y han hecho pues unas construcciones demasiado elaboradas. Pues eso ya depende de la expectativa que cada quien tenga, pero a veces en una frase se dice lo que se debe decir y pues hay otras personas que tienen la facultad de lograr explicarlo en detalle, ¿no? Objetivos de un estudio de mercado. Pues primero, el estudio de mercado me debe demostrar que sí hay demanda potencial para lo que yo pienso producir y vender. A veces uno tiene ideas que considera que son muy buenas y considera que sí existe un mercado para eso, y luego de que hace el estudio de mercado se da cuenta que de pronto no, o que de pronto sí existe el mercado, pero que el tamaño no es tan grande como uno pensaba, y que entonces no hay un espacio suficiente para que entre un nuevo competidor, o que en todo caso sería muy difícil sostenerse, ¿sí? Entonces el estudio de mercado permite eso. Primero, demostrar que existe demanda, demostrar que existe un número considerable de consumidores con las características necesarias para adquirir el producto que yo ofrezco, ¿sí? Es decir, dice acá, conocer la sustancialidad de ese mercado objetivo, reconocer lo atractivo que puede ser para el proyecto. Si es un mercado creciente, si es un mercado de un producto incipiente que hasta ahora está haciendo su aparición en el mercado, eso querrá decir que la demanda será creciente en los próximos años y que seguramente habrá campo para nuevos competidores. Pues fabuloso. Pero también el estudio de mercado nos podrá permitir identificar que sí existe una demanda, pero que se trata de un mercado que ya está consolidado, que ya no está creciendo, que ya hay un número de clientes que han logrado satisfacer y que ya no seguirán comprando. Entonces, que ya el mercado tiene muy poco espacio para que entre otro nuevo competidor.